Hola familia, estamos a la mitad ya de esta semana llamada de Pasión de nuestro Señor Jesucristo y vamos a revisar algunas de las cosas que pudieron haber sucedido el día miércoles. No es muy fácil identificar los eventos así precisos en cada uno de los días de la semana, sobre todo el de mitad de semana, el de miércoles, pero estoy seguro que esto que vamos a leer sucedió precisamente pues por ahí de estos días, y suponemos que fue el día, lo que correspondería a nuestro día miércoles. Te invito a que leas conmigo Juan capítulo 12, verso 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y fíjate que este evento particularmente es un evento muy singular en la Semana de Pasión, porque no se sabe quiénes eran estos griegos que se acercaron a Felipe para solicitar una entrevista con el Señor. Algunos piensan que eran judíos que habían nacido en el extranjero, que hablaban griego, pero que finalmente eran de sangre judía y que venían a la fiesta para adorar. Otros piensan que eran extranjeros, literalmente griegos, pero que eran conversos al judaísmo. Indistintamente de a quiénes se refiera, la respuesta de Jesús es muy interesante, porque Jesús, el pasaje no nos dice que el Señor les hubiese concedido la entrevista, pero sí es importante en esto lo que pareciera, y digo finalmente es una suposición, que fue una señal del momento en el cual Jesús estaría ya próximo a la muerte. Pudiera ser, no lo sé, pero es importante observar que a partir de esta solicitud de entrevista de estos griegos, Jesús exclama en el verso 23, dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es importante observar que la expresión de Jesús en cuanto al momento en el que irá a la cruz es el momento, como él mismo lo dice, en que el Hijo del Hombre sería glorificado. No lo define como un momento de angustia o como un momento de agonía, aunque implicó todas estas cosas. Es más bien en el momento en el que Dios le levantó. Lo leímos semanas atrás, al final de la carta a los Gálatas, ¿no? Cuando hicimos esta referencia a Juan capítulo 3, que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, ese momento en la cruz es el momento de su glorificación. Jesús subió al madero y fue reconocido, como dice también el apóstol Pablo, ¿no? El misterio de la piedad, dice que fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Es el momento en el que el Hijo de Dios recibió toda nuestra culpa, todo nuestro castigo, pero que también fue reconocido por Dios como el Cordero, como el recurso que Dios envió en favor de nosotros. Y ahí, en ese momento, Jesús estaba por entregar su vida. Pero entonces se acerca ese momento, pero Jesús en el verso 24 hace esta declaración: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y entonces es lo bello de este pasaje y de esta sección que hoy estamos considerando, que indistintamente de todo el sufrimiento y de todo lo que Jesús está por experimentar un par de días más, o de hecho ya al día siguiente, el jueves por la noche, empezarían sus sufrimientos y culminaría con la crucifixión el día viernes, esta satisfacción de ver el fruto de su sacrificio. Y mira, ahí en Isaías capítulo 53, un pasaje hermoso que hemos considerado ya en algún momento. Mira, en el verso 10 del capítulo 53 dice: con todo eso,
El Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Obviamente está haciendo una referencia al Padre y al Hijo. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, es decir, verá a toda su descendencia y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto, el resultado de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y es impresionante este pasaje que escribe Isaías en el capítulo 53, porque nos hace entender que cuando el Señor está pronto a morir, Él no está viendo el momento de su muerte, sino que está viendo todo lo que ese evento causará en el tiempo por venir. Dice, verá el fruto. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Dice, quedará satisfecho. Es decir, como leemos acá en esta analogía que Jesús hace del trigo, dice, si el trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Dice, pero si cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Y la analogía se explica por sí sola, ¿no? No solo la semilla de trigo, cualquier semilla que cae en la tierra, esta semilla muere, pero fructifica. Y entonces imagínate cuántas miles y millones de semillas puede producir un árbol o un arbusto a lo largo de su vida, tan solo por una semilla que cayó en la tierra y murió. Eso es lo que el Señor Jesús hizo aquel día. Pero, y con esto vamos a cerrar nuestra reflexión, pues no se queda solamente en Él, nos hace la invitación a nosotros también a hacer lo mismo. Y en el verso 25 nos dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. ¿A dónde? A la cruz. Como creyentes, lo vimos también en la carta a los Gálatas, como creyentes, para poder dar fruto necesitamos morir a nosotros mismos. Jesús nos invita a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguirle. Porque si no, es imposible ser su discípulo. Es imposible ser un discípulo fructífero si no estamos dispuestos a seguir sus pisadas, a ir por el mismo camino que Él fue. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Él en mí. Es un mix entre lo que dice el capítulo 6 y el capítulo 2, ¿no? Pero fíjate que el hecho de que pueda Pablo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, implica que a nosotros morir es porque permitimos, dejamos y accedemos a que Cristo viva su vida, su plan, su propósito en este mundo a través de nosotros. Pero solo si estamos muertos, crucificados para el mundo y el mundo para nosotros, es la única manera de poder fructificar. Te hago una pregunta. ¿Está viviendo Cristo a través de ti? ¿Está Él haciendo su obra en el mundo a través de ti? ¿Eres alguien muerto a tu voluntad y abierto totalmente a que el Señor viva a través de tus ojos, de tus manos, de tus pies, de tu boca? Bueno, pues quedémonos con esta analogía. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Seamos hombres y mujeres fructíferos para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves.